las últimas semanas ha cobrado importancia el caso de la señora Ana Estrada, quien, con asistencia de la Defensoría del Pueblo, ha demandado al Seguro Social de Salud y a los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos para que se le aplique la eutanasia en nuestro país. En este caso, toma relevancia luego que el Congreso de Diputados de España aprobara la regulación de la eutanasia en diciembre último. En ese sentido, para que nos cuente la experiencia en dicho país y nos brinde su apreciación en este asunto, entrevistamos al doctor José Luis Martínez López Muñiz, catedrático y doctor en Derecho, actual profesor emérito de la Universidad de Valladolid, miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid y medalla Principado de Asturias. La primera pregunta es: en diciembre del 2020, el Congreso de Diputados español aprobó la eutanasia en España. Si bien está pendiente la aprobación por parte del Senado, es muy probable que dicho proyecto legislativo termine aprobándose definitivamente. Entendemos que tal iniciativa legislativa ha sido criticada por más de una centena de profesores de derecho. ¿En qué consisten dichas críticas y qué está detrás de tales reparos? Pues sí, efectivamente, sus datos son ciertos. No solamente hemos estado un grupo amplio de profesores y académicos de derecho expresando nuestra opinión contraria a esta proposición de ley que presentó el Grupo Socialista, el Partido Socialista, a principios del año 2020, contando con que estaba en el gobierno y calculando que tendría los votos necesarios para sacar adelante esta proposición. También ha habido un muy importante informe del Consejo Deontológico, que es un organismo público del Estado, formado por especialistas, y que emitió su informe a finales del pasado mes de septiembre, muy adverso, muy contrario a lo que se propone aprobar con esta ley, ¿no? Y luego había otros colectivos, también el Consejo General de los Colegios de Médicos, etcétera. Las razones que nosotros, como juristas, esgrimimos en su momento se reducen a entender que el suicidio asistido y la eutanasia que esta ley se propone permitir, pues constituye un atentado a la dignidad de la persona humana, al derecho a la vida, a las bases mismas, en definitiva, de la civilización en la que se asienta nuestra cultura y el progreso posible en nuestra sociedad. Y terminamos nuestro escrito breve indicando que a nuestro juicio se vulneran algunos preceptos de la Constitución española. Señalamos además que salen especialmente perjudicados con esta proposición las personas que se encuentran en situaciones personales más delicadas, más difíciles, más susceptibles de ser maltratadas, ¿no? Así como también las personas de edad, las personas mayores, precisamente todas las personas que tanto nos están preocupando en estos meses de la pandemia, porque entre ellos se ha producido, pues, en mayor medida los fallecimientos, ¿no? Durante estos meses lamentables que llevamos de pandemia. En definitiva, son razones que miran a los derechos fundamentales inherentes a la dignidad de la persona humana, que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del Hombre del año 1948 pues ha ido expandiendo una nueva cultura internacional de los derechos humanos que solo en algunos países, pues sin duda alguna por cierta confusión de conceptos, pues se ha quebrado en esta materia. Son muy pocos los países del mundo que están permitiendo al día de hoy que se produzca con garantías, con ciertas condiciones, la eutanasia, ¿no? Ya digo, muchos juristas seguimos pensando que es contraria a cuanto de más fundamental exige la persona humana.
aunque comprendemos, por supuesto, el sufrimiento que supone para algunas personas determinadas situaciones, como esta mujer peruana que la Defensoría del Pueblo lleva en este caso, ¿no? Pero hay que aclarar también que el suicidio asistido y la eutanasia no incluyen lo que algunos han llamado el encarnizamiento terapéutico o la insistencia terapéutica, el empeño de mantener la vida a toda costa en contra de lo que la naturaleza misma pues, impone y sin posibilidades con mínimo de seguridad, de esperanza de que la situación pueda mejorar, ¿no? Efectivamente, la decisión de no seguir aplicando, de no aplicar determinados remedios o determinadas asistencias tecnológicas artificiales excesivas, pues esto está dentro de las posibilidades de elección del ser humano, porque eso no es eutanasia ni es tampoco suicidio. Eso es sencillamente preferir que en lugar de tratamientos excesivos de tipo médico o asistencial, pues la naturaleza desarrolle sus efectos con toda naturalidad, valga la redundancia, ¿no? De acuerdo, doctor. La segunda pregunta es, uno de los reparos a la aplicación de la eutanasia en España ha sido que se vulneraría el principio de igualdad y no discriminación, la protección de la salud, sobre todo los de la tercera edad o con graves enfermedades. ¿En qué se sustenta tal reparo? Bueno, pues en que la razón que está sustentando esta nueva próxima ley, aunque se invoca el derecho a la autodeterminación, a la autonomía personal, realmente el proyecto no se basa realmente en este derecho, porque si fuera así no se pondrían las condiciones que se ponen. La razón determinante del proyecto es brindar una salida a personas cuya vida se considera ha dejado de ser digna de ser vivida, por razón de sus sufrimientos, por razón de momento sus sufrimientos. Esto, luego algunos países que han aplicado esto acaban desarrollándolo y aplicándolo también a otras situaciones en las que alguien puede considerar que su vida no vale la pena ser vivida. En definitiva, se está admitiendo que la dignidad de la persona humana no sea algo que pertenece por igual básicamente a todas las personas humanas, cualquiera que sea su situación o su estado, sino que cabe distinguir entre personas que digamos que tienen una vida considerada digna y propia de la dignidad de la persona humana y otras que no la tienen y que por tanto pues se puede prescindir de su vida, y se les puede ayudar a prescindir su vida. Esto es una desigualdad de trato realmente que hiere lo más esencial de la dignidad de la persona humana, porque la persona humana vale por sí y su vida vale por sí, cualquiera que sea sus limitaciones, sus situaciones, y lo que hay un deber de solidaridad social y también por parte del Estado de colaborar a que se produzca esa colaboración social, de ayudar, de asistir a quien pasa por malos momentos o por malas temporadas o por situaciones pues, muy penosas, ayudarle a sobrellevarla con afecto, con remedios paliativos, con todo lo que se pueda para ayudarle a vivir el tiempo que sea del mejor modo posible y sintiéndose valioso, porque toda vida es valiosa, toda vida es valiosa. No podemos... Esto es fundamental. Cuando hablaba yo antes de la importancia que tiene para las bases de nuestra civilización, pensaba precisamente en esto, pensábamos mis colegas y yo precisamente en esto. No se puede banalizar el valor de la vida, de ninguna vida humana. Toda vida humana requiere el máximo respeto por parte de todos y también por parte de uno mismo. No puede uno convertirse en cosa disponible por sí misma, por sí mismo, ¿no? Nosotros tenemos la libertad es fundamental, pero lógicamente para disponer de los medios que tenemos a nuestro alcance de todo tipo para conseguir nuestros fines. Pero no podemos, la libertad no alcanza a la decisión de quitarnos la libertad.
Nadie admite hoy que alguien pueda entregarse a la esclavitud. Nadie lo admite. Pues por la misma razón, e incluso más poderosa, no podemos admitir que alguien pueda desprenderse de su vida, que es el sustento de todo lo que él es. Y además, claro, porque quien decidiese entregarse a la esclavitud, pues sería una decisión reversible, quieras que no. En cambio, cuando uno decide quitarse la vida, pues eso es irreversible, no tiene marcha atrás. Y esto, naturalmente, además hay abundante experiencia de cómo tantos suicidas, por un momento de ofuscamiento, por un momento de debilidad, o lo que sea, cuando llega un momento y todavía hay posibilidad de que no se produzca el fallecimiento, pues al final lo agradecen. Agradecen que alguien les haya ayudado a no consumar el suicidio. ¿Por qué? Pues porque hay un valor real, fundamental, que se revela en ese instinto de conservación de la vida y en ese instinto que todos tenemos también a ayudar a los demás a que conserven su vida. Cuando vemos a alguien en peligro, el instinto natural de la solidaridad humana, social, es ayudarle a que no se produzca aquel accidente, a que no se produzca aquel daño, a que no se produzca aquella muerte. Y esto es un reflejo de algo absolutamente esencial en el ser humano, que es efectivamente el que no se puede disponer de la vida. La vida es un don, porque además es un don. Nadie ha decidido vivir. Tampoco nadie puede decidir morir. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Europa, del Consejo de Europa, lo dijo muy claramente en una sentencia, la sentencia Priti del año 2002, y también lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español y lo ha dicho el Tribunal Americano, el Tribunal Supremo Americano, en el año 97, que el derecho a la vida no implica un derecho a la muerte. No hay un derecho a la muerte. Esto no tiene ningún sentido. Y el Estado tiene el deber de proteger la vida de todos y de hacer lo posible, naturalmente, para que todo el mundo conserve su vida y la conserve en las mejores condiciones posibles. Claro, me viene a la cabeza, no sé si me estoy alargando la respuesta, pero me viene a la cabeza en este momento, no sé si saben que en Portugal también se está desarrollando una deliberación parlamentaria para sacar adelante una ley parecida a la española. Ya lo intentaron en la legislatura anterior y no salió adelante porque el Partido Comunista se opuso. Y ahora la nueva legislatura, en la que la relación de fuerzas políticas, después de las elecciones a finales del año 19, ha cambiado un poco y el Partido Socialista, pues haciendo números, consigue el número de votos necesarios para poder sacar adelante, al parecer, esta ley, aunque hay diputados socialistas que están en contra y lo han expresado así. Así como también, hay que decirlo, hay diputados de los partidos de la derecha o del centro derecha, algunos de los cuales han dicho que van a votar a favor. O sea que hay una gran diversidad de votos, ¿no? Pero el Partido Comunista en bloque, parece que son 9 o 10 diputados que tiene el Partido Comunista en la Asamblea Parlamentaria, en el Parlamento portugués, votan en contra. Y la razón principal es que entienden que sería especialmente injusto para las personas, para las clases menos favorecidas del país, que son las que carecen de la posibilidad habitualmente de contar con cuidados paliativos y que, por tanto, el Estado lo único que les ofrece en la realidad es, frente a sus sufrimientos, en lugar de los cuidados paliativos, oiga, elija usted la muerte y así acaba. Y claro, ellos se rebelan con toda razón, con toda razón. Por cierto, que en un debate que hubo al respecto, parece que fue en el mes de febrero o marzo, un socialista le objetó al representante del Partido Comunista: ¿cómo dice usted esto? Si la tradición del Partido Comunista ha sido siempre favorable a la eutanasia, si ya en la Rusia soviética se implantó la legitimidad de la eutanasia. Y el representante del Partido Comunista portugués contestó muy tranquilamente: miren ustedes, es que los comunistas de aquí de Portugal pensamos por cuenta propia. Muy bien.
A diferencia de España, no se ha podido aprobar legislativamente la eutanasia en el Perú, pese a Sí. haberse intentado en años anteriores. En este sentido, la vía judicial constituye una vía importante sustentado en el que el morir dignamente es un derecho implícito o innominado garantizado en nuestra Carta Magna. Pero hay detractores que indican que este tema debe pasar por el Parlamento. ¿Cómo atender jurídicamente esta crítica en el marco de un Estado constitucional de derecho? Efectivamente, ¿no? En la mayor parte de los pocos países que han legalizado la eutanasia, lo han hecho por vía parlamentaria, que puestos a hacerlo de alguna manera, parece la vía más correcta y más democrática, ¿no? Es excepción el caso de los países que hayan introducido esta posibilidad por vía jurisdiccional, por vía judicial. En el caso de Colombia, que además está teniendo problemas con el Parlamento importantes, etc. Sinceramente, yo estoy en contra de ese activismo judicial o jurisdiccional que le hace decir a la Constitución lo que la Constitución no dice. Para el desarrollo de los contenidos indeterminados de la Constitución está el Parlamento, está el Poder Legislativo. Y el papel de los tribunales y del Tribunal Constitucional, donde existe, es el de, alguna vez se ha dicho, del legislador negativo, es decir, de poner límites. Mire, esto que usted ha regulado, efectivamente, no cabe en la Constitución. Pero los tribunales no están para decir, para introducir en el ordenamiento innovaciones que no están en la Constitución claramente. Se dice, es que está implícito. Bueno, pues que lo explicite el Parlamento, el Poder Legislativo. Y máxime, como en el caso del Perú, cuando resulta que el Parlamento ya se ha propuesto esto y el Parlamento el Congreso lo ha rechazado, yo creo que es muy, vamos, como mínimo muy discutible o muy poco admisible que lo que ha rechazado la representación del pueblo se arrogue un tribunal, por supremo que este sea, decir que eso está exigido por la Constitución, cuando claramente la Constitución no lo dice. Porque en ningún momento, vamos, efectivamente no hay nada claramente en la Constitución establecido al efecto, ¿no? En todo caso, de la Constitución peruana más bien se puede desprender lo contrario, que lo que hay que hacer es proteger la vida en toda circunstancia, ¿no? De manera absoluta, ¿no? Y la dignidad de la persona humana de manera absoluta. No es digno quitarse la dignidad. Entonces, yo desde luego me parece desafortunado el intento jurisdiccional, y máxime cuando lo ha asumido, dicho sea con todos los respetos, la Defensoría del Pueblo, que yo creo que está para defender los derechos fundamentales que están claramente determinados en la Constitución, sin hacer invenciones nuevas, sujetas además a tantísima discusión, porque si fuese un clamor que lo respaldaba el 80% de la población, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? En los países donde el legislador introduce estas innovaciones, lo hace por mayorías mínimas, por mayorías muy justas, porque hay otra gran parte de la población que está en contra de ese criterio. Entonces, sinceramente, yo me parece que es un desbordamiento de los límites institucionales de una organización como la Defensoría del Pueblo, dicho que sea con todos los respetos y con todo el aprecio que me merecen todas y cada una de las instituciones del Perú, país al que yo me siento muy vinculado, he ido muchas veces, he colaborado en muchas cosas y le tengo un gran aprecio. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta. En la audiencia oral del caso de la señora Estrada, el juez a cargo solicitó que se profundice en el principio de corrección funcional y la separación de poderes. Desde su trayectoria, ¿cómo aplican dichos conceptos en este caso? Pues tiene que ver con algo de lo que he estado diciendo en la respuesta anterior, ¿no? Porque precisamente la función constitucional del legislador es establecer el contenido positivo de las normas, de las regulaciones, determinar los derechos, determinar lo que en la Constitución está indeterminado, está abierto, sacar las consecuencias de la Constitución.
En cambio, el papel de la función judicial, de la función jurisdiccional, es muy distinto. Es el de hacer respetar la ley, precisamente. No sustituir a la ley. No sustituir a la ley. Y hacer respetar la Constitución, naturalmente. Pero en aquello que la Constitución determina con suficiente grado de determinación y claridad. No introducir pues, innovaciones, ocurrencias, que alguien puede pensar que están implícitas en esto o en aquello de la Constitución, pero que justamente para hacer ese examen, ese análisis y esa ponderación está la función legislativa del Congreso, ¿no? del Parlamento. Por eso es muy importante mantener la separación de poderes, que los jueces hagan lo que tienen que hacer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sujetos al imperio de la ley, aplicando la ley, no sus convicciones personales. Los jueces no están para hacer efectivas sus convicciones personales o para promover sus convicciones personales, sino para aplicar la Constitución y la ley, evidentemente, ¿no? Y ya soy consciente de que está en juego toda la problemática propia de lo que es la interpretación jurídica y la interpretación constitucional. Pero por eso, insisto, me permito insistir en que allí donde la Constitución no sea suficientemente determinada y clara, no voy a decir explícita, porque puede haber cosas implícitas, pero que sean en una interpretación sistemática, pues resulte suficientemente contundente, suficientemente claro, que se desprende de aquello que dice la Constitución. Pero más allá de eso, la determinación normativa es tarea exclusiva de quien tiene la representación democrática para ello, que es el Congreso, que es el poder legislativo, en todas las democracias, en todos los estados de derecho debidamente constituidos. Y la separación de poderes es pieza clave en todo estado de derecho. Bien. Ni los legisladores deben asumir las funciones de los jueces, que a veces hay el peligro de que también lo hagan, ni los jueces las funciones del legislador, y luego tampoco ni unos ni otros la función del Ejecutivo, ni el Ejecutivo las funciones del legislador o del juez, ¿no? Sí. De acuerdo, doctor. Finalmente, una cuestión medular sustentada en el caso de la señora Estrada es que forzarla a seguir viviendo una vida que no desea sería un trato cruel, degradante, indigno y contrario a la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuál es el concepto de dignidad humana aplicada y qué debería aplicarse al caso y cuáles son sus consecuencias? Sí, bueno, en lo que usted me plantea ahora hay varias cuestiones reunidas, ¿no? Tratos degradantes. La prohibición de tratos degradantes que se hace en los tratados internacionales de derechos humanos y en muchas constituciones se refiere, lógicamente, a aquellos tratos que unas personas puedan tener con otras y que las degraden o las causen daño. Pero los daños que produce la naturaleza misma no se pueden calificar de degradantes, porque la naturaleza carece de libertad. La calificación de trato degradante o de trato vejatorio, etcétera, solo se puede aplicar a actuaciones humanas. Y cuando la actuación humana de un hombre o de una persona con respecto a otra consiste precisamente en, por razón del respeto que esa persona le debe merecer, no atentar contra su vida, sino ayudarle a soportar, a conllevar el sufrimiento que tenga de la mejor manera, tratar de persuadirle, en fin, de la conveniencia de aceptar y de combatir aquello de la manera más racional posible, pero sin dañar su dignidad personal. A eso no se le puede tratar, no se le puede llamar con propiedad trato degradante, todo lo contrario. Lo que sería trato degradante sería matar. Eso sí que es trato degradante. Eso sí que es trato degradante, ¿no? Por eso yo creo que me parece que sería injusto calificar como trato degradante la no accesión a la petición que una persona pueda hacer de ser matada, de que se le quite la vida. Porque eso es pedir un trato degradante.
Eso es pedir un trato degradante, ¿eh? Y el que lo hace tiene que darse cuenta de que no se le puede pedir a ningún ser humano que atente contra la vida de otro, porque eso va contra la dignidad de ambas personas, del que lo pide y del que es receptor de la petición. Porque la dignidad, ya he dicho antes que la dignidad, lo dice claramente la Declaración Universal de Derechos Humanos, es algo inherente al ser humano, a la condición personal, ¿eh? De manera que es algo que acompaña a cualquier ser humano. Luego hay otras acepciones de la palabra dignidad en varios sentidos, puede tener más o menos dignidad según muchas razones, pero la dignidad esencial a la que se refieren las constituciones, a la que se refieren la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, los tratados internacionales, es algo inherente al ser humano que merece, que obliga a que se le trate a todo ser humano como un verdadero sujeto, como una verdadera persona, nunca como una cosa, nunca como un objeto, nunca como algo de lo que se pueda disponer, ni siquiera por parte de él mismo, porque si alguien dispone sobre sí mismo, está actuando a la vez como sujeto y como objeto, y no puede nadie convertirse en objeto. Efectivamente, una manifestación ordinaria de la dignidad de la persona humana es la libertad, es la libertad de la autonomía de decisión. Pero también determinadas condiciones físicas o psicológicas o psíquicas le pueden colocar a una persona, sin pérdida de su dignidad, en una situación en la que, de hecho, no puede ejercer su libertad, más que la puramente interior de aceptar o rechazar, o de desear esto o lo otro, pero no porque le falta capacidad de movimiento, a lo mejor le falta capacidad de expresión, incluso no puede hablar, pero por eso no deja de ser persona. La persona que pierde por razones circunstanciales, que se encuentra en un estado en que no puede expresar, no puede ejercer su libertad o no puede ejercerla en unos u otros ámbitos, no por ello pierde su dignidad, ni pierde por ello la plenitud del respeto que debe serle garantizado por parte de cuantos le rodean y que naturalmente el Estado tiene especial obligación de hacer respetar, ¿no? A mi entender, es la opinión que me permito expresarles. De acuerdo, doctor. A nombre de la Asociación Civil Foro Académico y del portal jurídico Partenón, agradecemos muchísimo su participación y esperamos poder contar con su disponibilidad en un futuro. La gratitud es mía porque han tenido la confianza y en fin, las expectativas de que yo pueda servirles para algo en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias.